busca lápiz, busca papel, prepárate, aleluya, porque el Padre nos hace una entrega especial en este día. Y llegó por aquí la licenciada Joana Hubiera de Reyes, ella pues con nosotros. Y adelante, amada. Buenos días, buenos y bendecidos días para todas esas guerreras y hasta quizá guerreros, ¿verdad? Que porque los esposos a veces están por ahí cerca, escuchando, recibiendo. Además, esa palabra es enviada a cada uno de los lugares donde estén todos nuestros familiares y no retorna vacía. El Señor cumple sus promesas. Buenos días, Dios les bendiga. Feliz de estar con ustedes en esa iniciativa de nuestra amada Frania y nuestro amado amigo y hermano Alejandro, quienes nos externaron la iniciativa de que pudiéramos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, ya que como mentores de algunas instituciones que trabajan para la familia, no solamente como psicóloga clínica, sino como mentores de varias instituciones para las que trabajamos, logrando impactar los matrimonios, pues ellos se vieron con la motivación, pues, de que estuviéramos por aquí también con ustedes, además de ser un matrimonio restaurado también para la gloria de nuestro Dios. Como ya me presentaron, mi nombre es Joanna Hubiera, sierva de Jesucristo, es el único título al que aspiro tener toda mi vida como estandarte, eh, entre otras cosas, psicóloga clínica, catedrática universitaria, neuromaster coach y con otras habilidades comunicacionales, esposa de Manuel Reyes, a quien ya conocerán, y madre de 3 tesoros, Jairon Francisco, Mía José y Aarón. Así que ahora les presento a mi amado esposo mío. Muy buenos días, ya tenga un día bendecido. Como mi amada me presenta, yo soy Manuel Reyes, siervo del Altísimo. Nos complace estar con ustedes aquí, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y esperamos que el Señor, a través de nosotros, pueda derramar su Espíritu Santo en esta mañana. Amén, amén. Bueno, Amén. Eh, tenemos un tema que el Señor nos procesó primero para que nosotros pudiéramos tener la autoridad necesaria para poderlo vivir. Nosotros somos, como le dije, un matrimonio restaurado para la gloria de Dios, un matrimonio que el enemigo peleó. Me encantó escuchar todos los testimonios por ahí, incluso el de mi tocaya, Joana. Me encanta escuchar siempre cómo Dios nos sorprende al obrar de maravilla en nuestra vida. No se siente igual haber sido restaurado por Dios que simplemente venir de un matrimonio normal, porque la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Es decir, que el nivel de entrega y de pasión que uno siente después que Dios le perdona todos esos pecados y restaura la relación, yo no sé ustedes, pero ustedes pueden levantar su mano allí a donde estén, en el icono del Zoom, y también lo que estén por las otras plataformas de streaming. Pueden incluso escribir en los chats cómo se siente vivir en Cristo luego de una restauración total. Es hermoso. Y es por eso que nos hemos constituido enemigos de todo lo que divide el matrimonio, enemigos de todo lo que quiera arruinar el plan de Dios en nuestras vidas. Satanás es nuestro adversario, pero el hombre es responsable de tomar las decisiones de manera consciente que agraden primero al Señor y que luego nos traigan gozo, alegría, descanso y su paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestra propia vida y a nuestro matrimonio, para impactar a nuestros hijos, familia y a toda la comunidad en sentido general. Entrando un poquito en el tema, vamos a hablar un poquito acerca de qué es el matrimonio para entrar. Yo sé que ustedes han estado en toda esta serie extraordinaria que Dios dispuso para este tiempo,
Pero hablando un poquito sobre el matrimonio, es importante saber y recordar qué es el matrimonio. El matrimonio no es que dos gentes se casen y que dos gentes se enamoren y que dos gentes se gusten y que vivan juntos. El matrimonio es... Lo primero que debemos de saber es que el matrimonio fue creado en el cielo. En el cielo fue el plan de Dios para nosotros en la tierra. El matrimonio nace en la mente de Dios. Fue diseñado para reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. O sea, es el plan central del cristianismo y de lo que hoy nosotros como cristianos debemos de vivir y luchar cada día para honrar al Señor en nuestra pareja, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Así es. ¿Y por qué, mis amados? Porque dice la palabra en el Nuevo Testamento que cuando un hombre y una mujer son uno, grande es este misterio. Es la única vez que Dios en su palabra revela algo que Él tiene en su mente, y es que hay un misterio grande cuando somos uno. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que seamos uno como Él y el Hijo son uno. Entonces, cuando estamos en nuestro matrimonio, que tenemos esa intimidad genuina en espíritu, alma y cuerpo con nuestros cónyuges, nos convertimos en verdadera semejanza suya. Por eso, el enemigo, como no tiene parte ni suerte y como no podrá nunca más volver a ser uno con el Padre, cela, trata de destruir, de robar y de matar nuestra relación matrimonial. Dios tuvo en el Génesis, llevó a la práctica una idea que surgió en su mente, y en el Génesis dijo claramente que no era bueno que el hombre esté solo. Pablo dice que el que no tiene el don de abstinencia, que no tiene el don de continencia, pues es mejor que se case para que no se esté quemando literalmente. Entonces vemos cómo el plan de Dios es que vivamos con nuestro cónyuge con verdadera unidad. Pero el hombre, cuando encontró ayuda idónea, lastimosamente, a usted no le llama la atención que es justo cuando el hombre, Dios le hace su ayuda idónea, que aparece el enemigo. Aparece el enemigo, inmediatamente el Señor lleva a cabo su plan maestro de crearle una ayuda, una persona que sea uno, que esté hecha con el mismo, los mismos ingredientes que ya el hombre tenía hechos, porque aunque fue hecho del polvo y de la gloria de Dios, porque Dios respira su aliento adentro de él, aunque fue hecho del polvo, luego Dios lo transforma en carne y sangre, y es de Él precisamente que nos construye a nosotras las mujeres, del hombre. Pero el enemigo inmediatamente aparece en escena para destruir el plan de Dios. Eso es algo que tenemos que tener pendiente, que todo lo que pasa en el matrimonio es parte del plan del enemigo para destruir el plan de Dios. Vemos cómo hay una intención mucho más poderosa de lo que nuestra mente puede creer para que nosotros vivamos plenos y felices en el matrimonio. Hablemos ahora un poquito más. Ya hablamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es que, al menos de que tengamos el don de abstinencia, pues estemos casados y seamos una sola carne. Pero ¿qué pasa cuando un matrimonio contempla la idea de casarse? ¿Qué promueve esta idea? Bueno, ahí hablaremos un poquito de lo que es la maldición generacional. A ver, mi amor, coméntanos un poco acerca de lo que son las maldiciones generacionales y por qué hay personas que caen en el pecado del divorcio. Vamos a ver. Bien, lo primero que sería bueno poner en contexto bíblico de la palabra divorcio en hebreo, que la podemos identificar como Kerushin, en el Strong es H7971, y su significado es exclusión, cortar, repudiar, expulsión, destierro. Miren qué palabra tan triste, tan desoladora. O sea, en definitiva, romper el vínculo matrimonial. Muchas veces nosotros, sin desarrollar el contexto actual, podemos decir que
Y hemos visto a nuestro alrededor, nosotros que trabajamos con parejas, muchas veces con su relación deteriorada, hemos podido ver que generalmente las maldiciones generacionales han tenido mucho que ver. Y pasa cuando nosotros como creyentes muchas veces no escudriñamos la misma palabra que el Señor nos cita y nos muestra de cómo afecta al día de hoy esos pecados ocultos muchas veces en las generaciones anteriores. Hoy día nosotros podemos citar en sentido general que el matrimonio, siendo una institución creada por Dios en su perfecto amor, es bombardeada en todos los sentidos, desde el principio hasta el fin. Todo lo que usted mira a su alrededor es buscando destruir, que es el plan del enemigo, destruir todo lo que crea el Señor en su inmenso amor y misericordia. Y hoy vemos cómo esa palabra terrible ha entrado no solo a los matrimonios seculares, sino se ha normalizado, ya tristemente decirlo y con todo dolor, se ha normalizado en las iglesias. Porque hoy podemos ver que la estadística de divorcio en la iglesia cristiana rondea el 50%. Es mucho que decir. Es mucho que decir hoy día. Y usted se fija, pero cómo ha trascendido tanto a lo interno de los que seguimos y buscamos hacer la voluntad del Señor. De eso, mi amor, eh, podemos decir en sentido general que dice la palabra, dice Jesús contestándole a los fariseos, que por qué Moisés dio carta de divorcio. Y Jesús contestó que al principio no fue así, pero que por la dureza del corazón del hombre se le permitió a Moisés dar carta de divorcio. Ahora bien, hay una palabra que yo quiero, mi amor, que tú puedas traer a la actualidad cuando decimos la dureza del corazón del hombre. Bueno, básicamente cuando el hombre tiene el corazón endurecido, ahí volvemos al punto de las maldiciones generacionales. Cuando hemos heredado maldición, tenemos una raíz dentro de nosotros y esa raíz trae como consecuencia un fruto y el fruto va a ser el pecado. Entonces, la Biblia habla claramente que nosotros tenemos dentro de nosotros la batalla del hombre interior y la batalla del espíritu. Y en esa batalla, uno de los dos va a tener que ganar. Cuando la persona empieza a pensar en divorcio, generalmente yo trabajo como especialista de heridas de infancia. La persona que tiene herida de rechazo, que generalmente es la herida que mayor vigencia tiene, es una persona que ante los conflictos va a tener un ímpetu, una necesidad de salir corriendo. Es decir, si está en una relación, la va a querer terminar como mecanismo para poder quitarse el supuesto sufrimiento. Entonces, lamentablemente, la primera persona que generalmente habla del divorcio es la persona que está cargando con la herida de rechazo. Generalmente el que tiene herida de abandono tiene un apego y dice, no me puedo divorciar aunque esté pasando por maltrato, aunque esté pasando por cualquier circunstancia. Pero el que tiene la herida de rechazo activada va a querer huir de la relación, aunque no haya una razón verdadera para salir de ella. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de lo que son esas conductas. Pero en Hebreos 12, Pablo dice que las raíces de amargura realmente tienen una vigencia en nuestra vida y que si la dejamos crecer, esto van a estorbar a los recursos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se caracterizan las personas que tienen raíces de amargura? Porque tienen un cáncer espiritual.
y su fruto es venenoso. Va a terminar contaminando el espíritu. Y el que tiene el espíritu contaminado ya no le importa hacer la voluntad de Dios, solamente quiere hacer su propia voluntad. Es una persona que no va a buscar los recursos espirituales, sino que va a buscar los recursos conforme a las emociones, conforme a la carne. Los deseos de su corazón es lo que va a querer agradar. No va a pensar, bueno, esto desagrada a Dios, déjame yo buscar recursos bíblicos, voy a orar, voy a ayunar, voy a ponerme delante de la presencia de Dios para provocar un cambio en la atmósfera de mi hogar. Voy a, como decía Johanna, voy a buscar recursos como los de la mujer de Proverbios, si es una mujer, y como los de Efesios 4, si es un hombre. ¿Qué estoy haciendo yo que está contradiciendo lo que Dios designó para mí, que está creando esta atmósfera dentro de mi hogar, para entonces yo tener que romper con los sueños de Dios para nuestra vida? Entonces ahí nos detenemos y podemos entonces seguir andando, porque realmente el impacto en el divorcio no solamente va a afligir a los dos, sino que va a traer una nueva generación a su vez que se activa de maldiciones generacionales. Y usted me dirá, bueno, Johanna, yo no vengo de padres divorciados, pero tuve un divorcio. Sucede que a veces los padres no están divorciados en papel, pero el infierno que viven en la casa es un divorcio emocional y espiritual. Y los hijos que están viviendo en esa atmósfera reciben un mensaje interno que le vuelve a generar esas raíces de amargura. Entonces, unos padres que uno dice, bueno, mis padres se estuvieron juntos hasta el final. Yo no tengo el divorcio como pecado activado. Yo le digo, ¿cómo fue la relación de tus padres? Bueno, fue un infierno, hubo maltrato, hubo abuso, hubo esto, hubo aquello, hubo infidelidad, mi mamá constantemente lo perdonaba, pero entonces las situaciones dentro del hogar, le digo, ahí hubo un divorcio, porque no es estar juntos, es ser uno. Ser uno implica que nosotros tengamos una unidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces, fíjense cómo, por eso es que mi esposo decía que hay una estadística tan alta dentro de los matrimonios de creyentes. ¿Por qué? Porque se vive una hipocresía que los hijos heredan y luego cuando a ellos les toca casarse ya no quieren ni siquiera estar con Dios, ni quieren volver a Dios porque no quieren quizás inconscientemente replicar la conducta, pero tampoco van a durar mucho en el matrimonio porque el mensaje fue contradictorio. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos que no es solo no divorciarnos, no, es vivir un verdadero matrimonio. El verdadero matrimonio a la manera de Dios, con una mujer de Proverbios 31 y un hombre de Efesios 4, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito más, amor, acerca de las razones que llevan al matrimonio, al hombre, a querer divorciarse. También debemos citar qué significa para Dios la palabra divorcio. Y lo podemos ver en Malaquías 2:16. El Señor ve el divorcio como una crueldad, como una infidelidad al pacto. Es desde el corazón de Dios, cómo se resiente el Espíritu Santo cuando hay ese rompimiento. Ahora bien, ¿cuáles son las causas hoy día que el hombre, primero, citamos que todavía funciona y todavía se puede llamar la dureza del corazón? Pero ¿qué trae la dureza del corazón en el hombre a raíz de una ruptura? ¿Por qué se endurece el corazón? ¿Por qué no tiene medidas? Ni ve familia, ni ve hijos, ni ve la sociedad que los rodea, su trabajo, sus relaciones interpersonales. No. ¿Por qué? Porque hoy día, como decía en principio, estamos siendo bombardeados. Primero, hemos citado 3 puntos que pudieran ser lo que más esté afectando o influyendo en el divorcio y afectando consecutivamente lo que es la familia. Y tristemente son cosas que no se predican mucho y son dadas por Dios. Bueno, tenemos lo que es la economía familiar, muchas veces muy distorsionada, sin ningún control, con asuntos separados, o por decir cuentas separadas, intenciones diferentes, enfoques
totalmente diferente en lo que es la economía del hogar. O sea, una economía separada. Otra cosa no menos importante, la comunicación. Nosotros, desde nuestra niñez, entendíamos que la comunicación era entre un emisor y un receptor con un mensaje. Uno habla, el otro escucha y llegó hasta ahí. Pero hoy sabemos que no, que va mucho más allá. La comunicación hoy día es vital para que una relación, primeramente matrimonial y luego ya en la parte social, es indispensable una comunicación lo más clara y precisa posible. Eh, y la última, entre las tres, son muchas, pero la que más nosotros hemos considerado que afecta las relaciones de matrimonio. Y hemos querido primero citar cuáles son las causas del rompimiento y luego las consecuencias. Podemos, sin lugar a dudas, citar que el acto de intimidad, el acto de intimidad sexual en el matrimonio, con grandes desacuerdos, eh, con, con poco conocimiento y con una idea distorsionada de lo que es en el Señor, porque fue el Señor que crea la relación sexual. Mi amor, define un poco más, por favor, de esos términos. Y las diferencias financieras traen raíces de amargura dentro de la relación, donde lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, donde yo ocupo mis finanzas en términos separados porque no hay una unidad genuina. Luego está la comunicación, que es la primera, básicamente. La primera es la comunicación, donde no hay una buena comunicación, donde yo me comunico, pero no estoy transmitiendo un mensaje o la persona no está comprendiendo, la persona no se desmonta de su creencia para escuchar y comprender. Entonces no ha habido una buena comunicación. Si no hay una comunicación efectiva, las personas van a recurrir a terminar la relación porque se sienten en soledad. Y obviamente el tema de la sexualidad, yo como profesional de la conducta, pues lo veo diariamente, donde no hay una comprensión sexual por las razones que fuese, donde las personas no tienen una intimidad sana, pues realmente, lamentablemente, terminan buscando relaciones extramaritales que van a apuntar al divorcio. Y todo esto, señores, son conflictos no resueltos, muchas veces heredados y aprendidos de nuestro propio sistema familiar, que lo llevamos a cabo dentro de lo que es nuestro propio matrimonio, aún siendo creyentes, porque no se ha renovado por completo el entendimiento, no se ha producido esa metanoia, no se ha producido ese brechip que pueda traer una nueva persona, un nuevo razonamiento y una nueva vivencia en el espíritu, donde ya no vivo yo, sino que vive Cristo, y yo tengo un nuevo carácter, un carácter a la manera de Cristo, y puedo entonces vivir una vida plena dentro del matrimonio. A eso le llaman, señores, en resumidas cuentas. Tú que eres abogado, mi amor, coméntanos ese poquito. Las personas se divorcian y ponen en el divorcio, señores. Miren, a nosotros nos pareció, perdón, eh, nos pareció muy interesante que la mayoría de los divorcios establecen incompatibilidad de caracteres. Ahora bien, ¿qué significa? Eso es el nombre en la tierra y por lo que un juez tiene la libertad de aplicar la separación, incompatibilidad de caracteres. Ahora bien, si nos vamos a la visión del Señor en el matrimonio, somos totalmente diferentes. El Señor nos une dos personas totalmente diferentes. Miren qué distorsión tiene la visión del Señor y la visión del hombre. Para el hombre, la llave es la incompatibilidad. Para el Señor, la gloria se manifiesta en que esas diferencias puedan ser las fortalezas de uno y del otro. ¿Qué quiere decir? Y ciertamente dice el Señor que un diamante se pule con otro diamante. O sea, ¿qué quiere decir? Que esas diferencias de caracteres, esa diferencia de personalidad, esa diferencia
muchas veces en su contorno educativo, en su contorno de crianza. Esas diferencias llegan al matrimonio y es lo que garantiza el sanar, el crecer, el, el sobrepasarlas. Es lo que garantiza en el Señor una durabilidad en la Sí, pareja. así es, porque realmente esas diferencias nos complementan. Esas diferencias hacen que nos integremos y que cada uno pueda enfocarse en un área distinta de la vida y del hogar. Fuimos hechos de forma diferente para que cada uno pueda cumplir con un propósito dentro de la relación. El hombre piensa con un solo hemisferio a la vez, la mujer piensa con ambos hemisferios. ¿Por qué? Porque la mujer puede ocuparse de varias cosas al mismo tiempo. Por biología divina fuimos diseñados de esa forma. Sin embargo, dentro de la falta de entendimiento del ser humano y de sus propias carencias irracionales, comienza a pensar que eso es precisamente lo que le separa de su cónyuge. Oh, Dios mío, pero dentro del propósito divino nos vamos dando cuenta de que hay una consideración especial en la que Dios tuvo el plan y la idea maravillosa de hacernos diferentes. La mujer es más amorosa, más, quizá no más amorosa, pero la mujer es más intuitiva, es más espiritual en el sentido de que conecta mucho más rápido con el cerebro límbico. Sin embargo, el hombre, al ser más racional, es más centrado en ideas, a desarrollar proyectos, y cuando unimos ambos, nuestras fuerzas y nuestras visiones, pues somos más fuertes. Ok, ya entendimos un poco acerca de lo que es el matrimonio, entendimos cuál es la idea de Dios al crear el matrimonio, ahora comprendimos qué es el divorcio, cómo se produce y sobre todo cuáles son esas diferencias que supuestamente son irreconciliables. Pero ahora vamos a entender cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto en el mundo espiritual de cada uno, en la familia, con los hijos, en la sociedad y sobre todo para el propósito por el cual vinimos a esta tierra? Eh, Cuando nosotros planteamos el matrimonio, es la base fundamental de cada país. Es sobre la base del matrimonio donde se desarrolla la sociedad plenamente. Lo que quiere decir que inmediatamente hay un divorcio, mi amor, se afecta primero, o lo voy a llevar desde el punto de vista más apartado. Primero afecta a la sociedad. Ahora bien, ¿cómo en la parte espiritual, que es lo que comúnmente no se ve, que está muy distorsionado, donde hay una familia divorciada, generalmente en esa descendencia habrá divorcio, mi amor? Hay una maldición generacional que persigue a esa familia. Nosotros hacemos un análisis a nuestro alrededor de cada uno de la vivencia de nosotros. Podemos notar que donde ha habido divorcio anteriormente, es muy probable que se vean también en los hijos. Ahí podemos notar claramente en la parte emocional cómo afecta. Y una vez que la pareja, el matrimonio, ha vivido por lo menos un intento de separación, es importante ministrar a toda la familia, aunque no se haya culminado el divorcio, es importante ministrar a la familia. Es importante que haya un proceso de liberación, incluso un ungimiento con aceite para renovar el pacto. Porque donde el enemigo encuentra por lo menos una rendijita, se mete y se instala y usted no sabe, pero esa zorrita está creciendo, y se puede manifestar como miedo, culpa, tristeza, pérdida, un sentimiento de vacío, porque hubo un intento de desobedecer los parámetros de Dios. Pero también estamos hablando del mundo psicológico y emocional. Yo que lo veo constantemente en consulta, estos niños que vivieron ese proceso, como decía Frania, que sus hijos vivieron, es desgarrador el impacto, porque literalmente si le hacemos una radiografía, el cerebro y el corazón del niño tienen una herida permanente
que se puede transformar en señales como la de Cristo si son atendidas. Entonces hay un comportamiento a veces que vemos que los niños se ponen agresivos, desobedientes, que tienen bajo rendimiento escolar, que tienen dificultades sociales. Eso no solamente está sucediendo a nivel emocional, también está sucediendo a nivel espiritual. Hay una separación que afectó su sentido de seguridad, porque recordemos que el padre y la madre simbolizan estructura social, emocional, psicológica y espiritual. Entonces, este niño o esta niña, incluso los suegros sufren los cuñados, sufren los vecinos, sufre la iglesia, sufren los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque ha habido una interrupción en el desarrollo de la relación más importante, el pilar para la sociedad, que es la familia. Entonces, para poder mitigar los efectos de todo esto, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda no solamente de liderazgo dentro de la iglesia, hay que buscar acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Y claro, ustedes saben lo que voy a decir, psicológico, pero de persona creyente. Mire, yo no les recomiendo a usted que vaya a un psicólogo si no está regido, dirigido y autorizado por el Espíritu Santo de Dios para poder ministrar su vida. ¿Por qué? Porque es una transferencia, primero que nada, de fuego extraño, y segundo, de conocimiento que contradicen la palabra de Dios. Hay un impacto en un tipo de psicología negativa que nada tiene que ver con la verdadera ciencia, sino que es una pseudociencia que básicamente lo que hace es que intoxica. Pero hay un impacto, hay otros tipos de impacto que trascienden. Y entonces ahí vemos, mi amor, nosotros que vivimos eso en nuestra etapa con nuestros hijos, cómo los niños que han vivido un intento o un divorcio, señores, comienzan a desarrollar algunas psicopatologías, como por ejemplo, tenemos el miedo. emociones intensas, por ejemplo, donde los niños pueden experimentar una gama de emociones difíciles, incluyendo el miedo a ser abandonados, ansiedad, tristeza, ira y sentimientos de mucha culpa, porque el niño, al ser egocéntrico, cuando es niño, entiende que el sentido de propiedad, todo lo que sucede en casa, es por él. Así que empieza a pensar que si hubo un divorcio, es porque sus padres no lo amaron lo suficiente o porque algo malo hay en él. Y fíjese, hablo de un divorcio espiritual también, a esos padres que viven juntos, pero que se hacen la guerra y que creen que porque salen juntos en una foto y porque van a la iglesia juntos, están viviendo en un matrimonio. Eso genera muchísima, pero muchísima ansiedad en los niños. Y luego entonces tenemos que llevarlo al psicólogo y terminan medicados por algo que realmente tuvo una matriz espiritual y emocional en el entorno, no en el mismo niño. También tenemos, que vemos en el día a día. Bueno, lo podemos ver en el día a día, el problema de comportamiento del niño. Los niños de padres divorciados presentan generalmente agresividad, desobediencia, problemas sociales, conflictos entre sus comunes y más que todo distracción. Es como que donde están no estuvieran presentes. Sí, ese retraimiento. Y hay algo más que todo, y es que cuando hay una separación, el niño cree que fue por él. O sea, los hijos generalmente se creen los culpables de la separación de sus padres y nada que ver en ese sentido. Así es. También vemos cómo desarrollan dificultades académicas, porque esa misma tensión emocional los lleva a tener una disminución en lo que es la glándula pineal, en lo que son esos procesos de razonamiento, esas circunstancias en las que los niños comienzan a dejar de dormir bien por la preocupación, comienzan a sentirse perturbados, comienzan a sentir que ya no son capaces de desarrollar su potencial dentro del marco escolar. También tenemos otros aspectos como son los de la autoestima y el autoconcepto. Los niños desarrollan una baja autoestima al culparse a sí mismos por esa ruptura. Lo mismo que venimos diciendo, es una erosión que lo va a perseguir hasta su adultez. Y muchas veces hasta en su relación lo va a perseguir porque ya hay una marca. Sí. Hay una marca tanto física como una marca espiritual que lo va a perseguir. Lo que quiere decir
que buscando razones nunca va a sentir confianza en él mismo. También le genera inseguridad y pérdida. Esa alteración del mundo familiar, que era donde tenía su paz, pues termina generándole una sensación de pérdida, de inseguridad, especialmente porque indica cambios. Imagínense, cuando una persona se divorcia, se muda de casa, quizás cambia de trabajo, ya la economía cambia, el impacto emocional, la mamá está por allá depresiva, el papá ya no quiere ni siquiera compartir con ellos igual. Entonces ya lo que era su mundo comienza a tambalearse. Esos fines de semana en familia ya no existen y el niño comienza a preocuparse porque incluso las navidades con una es con la familia del papá, otra con la familia de la mamá. Entonces ya empiezan a perder la fe en las relaciones, comienzan a tener depresión interna y los padres no se dan cuenta porque están sumergidos en su propia agonía. Ay, Dios mío, hermanos, miren, esto no suma por ninguna parte. Por eso es que la palabra dice que el enemigo no viene sino a robar, matar y destruir. Se matan los sueños, las ilusiones, se destruye la familia, pero también se destruyen los corazones. Esas relaciones saludables, ya esa persona, ese niño que crece desconfiando del amor, crece desconfiando de las relaciones saludables y en su vida adulta, eso que se quedó guardado en el inconsciente es lo que va a operar, rigiendo su vida. ¿Por qué? Porque tiene un impacto en su vida espiritual. La parte espiritual para mí es la más importante, porque todas las enfermedades emocionales una vez fueron simple desconexión de la fuente. Cuando usted se desconecta de la fuente, obviamente el alma tiene que enfermarse. David dijo claramente, mientras callé mi pecado, ay Dios mío, todos mis huesos recibieron una enfermedad. Y dice que lo que alguna vez fue su alegría, su gozo, se transformó en sequedades de verano. Es decir, él experimentó un cáncer en sus huesos porque el pecado arropó su vida. Entonces esa vida de fe se ve mermada. Así que lo más importante para nosotros es que usted entienda que también a raíz de un divorcio hay una alteración de la fe. El divorcio trae a cuestionar al niño de a qué Dios creyeron sus padres, cómo permitió Dios y qué lleva consigo es una separación del Señor, una falta de fe. A que Dios mis padres creyeron y hoy están destruidos y yo estoy separado de ellos, viéndolo constantemente en conflictos. Trae consigo un sentimiento de pérdida. ¿Por qué? Porque el niño perdió algo fundamental. Lo que se supone que lo trajeron al mundo para cuidarlo y protegerlo, hoy ya no existe esa relación y muchas veces se dan relaciones conflictivas que afectan directamente al niño. Pero también el desarrollo en una resiliencia, esa parte para superar y para poder fortalecer y capacitarse ese joven necesitaría mucha ayuda, tanto espiritual como psicológicamente hablando. amén. ¿Y por qué lo vemos así? Porque se genera un sentimiento de pérdida. Es como si el niño entrara en lo que se llama psicológicamente la falla del vacío. Y esa falla generará en él un sentimiento de insuficiencia que va a afectar su sentido de pertenencia y su conexión con el mundo. Entonces vemos a estos adultos, porque usted me dirá, bueno, yo me divorcié cuando mis hijos eran adolescentes. Ese cerebro todavía no estaba completo. Todavía tenía la parte del el ello sin madurar. Entonces, como quiera, el impacto es fulminante, porque la conexión con el mundo, los niños, los hijos, la traducen primero a una conexión con los padres. Y si no ha habido un divorcio, pero están en proceso, la angustia que le genera alarga el sufrimiento. Entonces, esos cambios que surgen en las dinámicas familiares les impiden a ellos desarrollar una comunicación asertiva. Por eso es que usted ve que lastimosamente los hijos de creyentes cuando son adolescentes no quieren nada con Dios, nada con Dios. ¿Por qué? Porque esa ambivalencia en el corazón de los padres de no tener un matrimonio donde haya un comportamiento que refleje a Cristo, le genera a ellos que esa falta de honestidad
le produce sentimientos y necesidades interminables. ¿Por qué? Porque el Dios en el que sus padres dicen creer no es el Dios al que sus padres reflejan. Entonces, en esa búsqueda de modelos saludables, los padres lamentablemente tratan de restablecer el vínculo con Dios, pero separados. Es decir, se divorcian y quieren seguir en la comunión con Dios. Sin embargo, para los hijos ya la relación con Dios se ha terminado, porque sienten que si Dios es tan grande, ¿por qué les ha fallado? Lo que no entienden es que ha sido una decisión de los padres rechazar el mandamiento de Dios, no buscar alternativas para sanar y entonces terminar en un divorcio. Cosas que nos llevan a un divorcio, no tener una comunicación abierta. Hay que tener una comunicación abierta. ¿Cómo impacta en los hijos no tener una comunicación abierta? Los niños no aprenden a expresar sus sentimientos y sus miedos. ¿Por qué? Porque los padres nunca lo hicieron con ellos. Alguien decía en su testimonio unos minutos atrás que ella nunca le habló mal a sus hijos de su papá. Eso es importantísimo, importantísimo. Pero también es importante hablarle con honestidad a los hijos y decirles que básicamente hay una situación en casa por la cual ellos deberían ayudarnos a orar. ¿Por qué? Porque es la forma de ser honesto. A los niños les gusta la honestidad, claro, hay que protegerlos de acuerdo a su edad. Pero cuando nosotros protegemos la identidad del cónyuge, es fundamental para que no le genere más ansiedad. Eso le garantiza estabilidad y sobre todo buscar ayuda de un profesional. ¿Para qué? Para que le ayude a poder resolver las diferencias. Y usted me dirá, Johanna, pero Manuel, Johanna, ¿y si hay infidelidad? ¿Y si hay violencia? ¿Y si hay abuso físico, financiero, de cualquier índole? ¿Mi matrimonio tiene solución? Si la Biblia dice en Amós 3:3 que si se ponen de acuerdo pueden andar juntos. Es decir, que si deciden perdonarse y buscar ayuda profesional y ayuda espiritual, no hay matrimonio que no tenga solución y salvación y vida nueva en Cristo. Porque el Señor lo primero que hace es que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de Él, alcanzamos misericordia y Él hace que nuestra vida sea nueva. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio y la separación? Bueno, la Biblia cita que Jehová espera que los casados cumplan con sus votos que hicieron el día de su voto. Y eso es un mandamiento fundamental. Nosotros estamos llamados a obedecer la palabra y obedecer ese pacto fundamental para el desarrollo, primero una comunión con el Señor y luego un desarrollo para esa familia, para esa descendencia, para esa sociedad, para nuestra iglesia, para nuestro entorno. Es importante, imprescindible que nosotros luchemos cada día de la mano del Señor para fortalecer nuestro matrimonio. Cada día es un día nuevo, cada día hay retos nuevos, pero qué bueno que el Señor nos da la fuerza y nos da esa gracia para continuar. Amén. En el Génesis y en Mateo, Génesis 12 y Mateo 19, Dios habla de que nosotros tenemos que tener un pacto. El matrimonio no es algo que surgió, no es un contrato que lo podemos romper en cualquier momento. El matrimonio, sobre todo para los creyentes, es un pacto. Y los pactos delante del Señor son para toda la vida. Es una unión que termina solo cuando uno de los cónyuges muere o cuando hay violencia, que no hay una intención de cambio. Si hay violencia o infidelidad donde no hay una actitud de cambio, donde la persona dice, yo no voy a dejar este estilo de vida, ahí la palabra dice que Moisés fue instituido por Dios para que por esa dureza del corazón de la persona que no quiere cambiar, pues lastimosamente haya un divorcio. Pero si la persona tiene intención de cambio y si nosotros oramos constantemente para la conversión del espíritu de esa persona, puede haber una resolución distinta y puede haber una reestructuración matrimonial. El Señor es poderoso y no hay nada imposible
para nuestro Dios. La palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo he visto matrimonios donde uno solo ha orado y el Señor ha obrado con poder para restaurar el matrimonio. ¿Por qué? Porque en Malaquías dice que Dios odia, que aborrece a los que realizan un divorcio sin bases, a los que realizan un divorcio por mera emotividad. Entonces es importante que nosotros recalquemos que hay solo determinadas circunstancias, pero que el impacto aún así va a ser multifactorial. Es decir, aunque nos divorciemos porque hubo una situación de infidelidad rampante donde no hay una intención de cambio, aunque nos divorciemos porque la persona fue violenta, agresiva, maltratadora, hay que establecer parámetros para restaurar el pacto espiritual y que así nuestra descendencia no herede maldición. ¿Por qué? Porque habrán consecuencias sobre la sangre de nuestros hijos, sobre nuestras descendencias espirituales. Y divorciarse a su vez es algo que nos pone en una situación compleja porque contradice el deseo de Dios. Es importante que nosotros sepamos eso. Hay otro impacto muy significativo sobre las maldiciones generacionales y es que podemos ver en diferentes espacios donde, por ejemplo, David heredó maldición. David, el ungido de Dios, heredó maldición a sus hijos. Quiero que entiendas que David era un rey que servía a Dios, que amaba a Dios y que Dios dice que tenía un corazón conforme a él y que era capaz de hacer todo lo que Dios deseaba. Sin embargo, a este ungido de Dios cosechó una consecuencia. Dice que Dios le dijo que la espada nunca se apartaría de él. Entonces, ¿qué podemos ver en ese sentido? Que nosotros tenemos una condición que cuidar, una condición que implica que debemos de cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, haciendo solo lo que al Señor le agrada. ¿Para qué? Para que nuestra descendencia coseche bendición. Hay una cura, mi amor. Hay una cura, dice la palabra, para romper con toda maldición generacional. Cuando venimos a Cristo, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero el mismo Cristo dijo que el pan de la liberación es para los hijos. Y si el pan de la liberación es para los hijos, es porque el proceso de liberación es progresivo. Entonces, el Señor en su palabra dice que hay un proceso para los que pecan. Cuando usted peca, activa una maldición. Vamos a suponer que usted viene de una familia donde hubo divorcio, pero usted pretende que en su familia nueva no haya divorcio. Sin embargo, usted tiene el corazón endurecido, es una persona malcriada, es una persona que tiene problemas de comunicación, es una mujer que se niega a su marido o un hombre que se niega a su mujer para tener relaciones sexuales, es una persona que tiene un desbalance emocional, que no logra ponerse de acuerdo con los estatutos del reino. Hay muchas cosas, usted no maneja su ira, es una persona agresiva, orgullosa, egoísta. Bueno, pues usted está activando maldiciones generacionales con ese comportamiento. La Biblia habla claramente de, en un momento dado, cuando Dios dice que maldice. Esa maldición entra hasta la tercera y cuarta generación. Pero qué lindo que un versículo más adelante nos habla que bendice hasta a millares de los que aman y guardan su mandamiento. Lo que quiere decir que Dios, nuestro Dios es bueno y misericordioso. Y no importa en la situación y la condición en la que estemos, cuando nosotros clamamos al Señor y permitimos que Él haga su obra en nosotros y nos sometemos a la obediencia de su palabra, el Señor traerá esas miles de bendiciones a nuestras generaciones. Así es. Entonces, ¿qué más podemos hablarte acerca de estos aspectos? Si son los psicológicos, los relacionales. Más que nada, lo que queremos es enfocarnos en que tú entiendas que hay un impacto que va a determinar el futuro de tus generaciones. Con esto no te estoy diciendo que te quedes y que vivas en una miseria de matrimonio, no. Te invitamos a que renueves delante de Dios tu pacto, a que renueve tu espíritu delante de Dios, a que te sometas a la palabra de Dios. La Biblia dice que si nosotros resistimos al diablo, él va a tener que huir de nosotros. No hay nada más que pueda impedir
que nosotros vivamos un matrimonio radiante si nosotros nos sometemos a la obediencia de la palabra de Dios, porque la palabra dice que cuando uno de los dos cae, el otro le levanta, porque cuando los dos juntos entonces trabajan, tendrán mejor paga de su salario. Hay un momento en el que tu cónyuge va a caer por cualquier circunstancia. No sé si fue infidelidad, no sé si fue abuso físico, no sé si fue temas financieros, no sé si fue mala comunicación. Hay una caída, pero esa caída nos apoya para que podamos ver con misericordia al caído, restaurando y limpiando la pobreza espiritual en él, intercediendo delante del Espíritu. Dice la palabra que oremos en el Espíritu, en nuestras lenguas, porque es una forma de orar que el enemigo no puede interferir, para que el Señor haga y manifieste su gloria en la vida de nuestro cónyuge, sea levantado, restaurado, sanado, libertado, para que se rompan las cadenas, se pudran los yugos y toda maldición generacional ya no tenga transmisión a nuestras vidas. Entonces es importante saber que el impacto también tiene forma de romperse. Tiene forma de romperse. ¿Por qué? Porque el divorcio no, ciertamente hay que aclarar que el divorcio, mi amor, no es el pecado imperdonable. Vamos a estar claros con eso. Si ya tú vienes de un divorcio y lastimosamente te divorciaste siendo creyente. Eh, el Señor cita en su palabra, el único pecado que es imperdonable es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que, y como a modo de exhortación a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar más adelante, que si usted está pasando por alguna condición en la que entiende que su matrimonio no está caminando conforme a lo dicta el Señor, o están pasando situaciones en las que si persisten pudiera traer una separación emocional primero y luego una separación física, nosotros les exhortamos que no tenga temor de buscar ayuda. No importa el rango espiritual ni la posición espiritual que usted ostente para el Señor, porque para el Señor, mientras más pequeños y humildes nosotros nos presentamos a Él con más amor nos escucha. No estamos exentos, y por eso la palabra dice que el que esté firme, afírmese más, y si no, que mire que no caiga. Lo que quiere decir que todos entramos en esa posición, pero también entramos en la posición de la misericordia y el amor infinito de Dios. Claro que sí, en esta dispensación de la gracia, nosotros nos limpiamos más porque amamos que Dios haya enviado a su Hijo a sacrificarse y a romper el velo que nos separaba de Dios. Así como el Señor vino a restaurarnos, nosotros tenemos el don de la restauración. Nosotros somos restaurados para restaurar. Nosotros somos un pueblo que viene a hacer con nuestros semejantes lo mismo que Jesús hizo con nosotros. Entonces, el perdón, los perdonados, como dice la parábola, ¿verdad? Donde el Señor le perdona los denarios, los 50 denarios a este hombre, y él luego no le quiere perdonar al otro la deuda más pequeña. Cada vez que tenemos esa condición, entonces nos constituimos enemigos de Dios, porque Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de quebrantamiento. Cuando Dios te pone en tus manos a un cónyuge débil, es porque te considera fuerte. Cuando Dios permite, Dios no envía las circunstancias. Las circunstancias son el resultado de nuestra caída. Ahora, el Señor ahí nos está probando. ¿Qué está probando de nosotros? ¿Cuál es el espíritu que nos gobierna? Una persona que le es difícil perdonar, que le es difícil restaurar a su cónyuge, es una persona que es el hermano del hijo pródigo, que se enojó porque Dios le había perdonado la deuda. Entonces, fíjese que el Señor nos da unos pasos y fundamentos para que nosotros podamos trabajar en el espíritu. Y los primeros fundamentos, el primero es, sobre todas las cosas, reconocer la necesidad de cambio. Mire, hermano, si no hay una conversión de nuestro propio pecado, una conciencia de pecado, no va a haber cambio en el matrimonio. Y
Usted me dirá, bueno, pero el que tiene que reconocer es el que pecó. No, eso es en el mundo. Nosotros los creyentes sabemos que si usted es uno con su pareja, aunque esa persona haya pecado, usted tiene que interceder como que el pecado es suyo. Padre, mira, delante de ti te presento a mi esposo que tiene esta situación y yo me hago uno con él, porque esta situación nos ha arropado a ambos y yo vengo delante de ti a presentarlo para que tú no le tomes en cuenta ese comportamiento, Señor, para que tú nos limpie, nos restaure y nos perdone. Es lo que hizo David, es lo que hizo Jesús, es lo que hizo Abraham, que vinieron e intercedieron, es lo que hizo Moisés, es lo que hizo José, es lo que hizo Jacob, que vinieron e intercedieron delante del pueblo como que eran uno delante del Señor. Yo también. Bueno, una confesión sincera de arrepentimiento. Nosotros no podemos ir primero delante del Señor y delante de nuestro cónyuge sin una convicción y ser sinceramente completos. ¿Por qué? Porque eso es lo que muestra un arrepentimiento digno delante del Señor. Que de hecho, la palabra del principio al fin muestra que es lo que necesita el Señor, un corazón contrito y humillado para alcanzar misericordia. Entonces, es un mandato del Señor, nosotros ir delante de a quien hemos afectado, a quien hemos dañado y presentarnos con la intención sincera y digna para resarcir ese daño. Eso es así porque el cónyuge que causa el daño debe confesar la falta de manera honesta. Es decir, cuando nosotros vemos un matrimonio que terminó en divorcio, es porque los dos en un punto se separaron de Dios. En ese punto, lastimosamente, hubo uno de los dos que no pudo manejar con honestidad el trasfondo de lo sucedido. No hubo un arrepentimiento genuino. Señores, tiene que haber un cambio de comportamiento. Cuando nosotros venimos a Cristo, tiene que haber un cambio total de mentalidad. Dice la Biblia, el que no trabajaba, que trabaje. El que mentía, que hable la verdad. El que robaba, que no robe. El que adulteraba, que no adultere. Fíjese, venimos a Cristo queriendo manipular la palabra, viviendo desde la antigua manera de vivir. Entonces el Señor dice claramente que Él perdona nuestro pasado, pero hasta que no volvamos más ahí. Le dijo a la mujer encontrada en el acto de adulterio, le dijo, vete y no peques más. Le dijo, en pocas palabras, arrepiéntete y conviértete, que era la exhortación de Juan. Nosotros tenemos que estar claros que nosotros necesitamos un arrepentimiento y una transformación. Necesitamos una metanoia. Necesitamos dejar el pasado atrás. Si venimos de un hogar donde ha habido divorcio, tenemos que buscar la presencia de Dios y ver qué fue todo aquello que cambió, qué fue todo aquello que pudo venir y quitar delante de Dios la gracia que nosotros habíamos recibido. Es importante que si usted como creyente está ahora en los caminos del Señor, por favor, se ministre entendiendo qué fue lo que pasó en su familia. No importa que usted esté bien, siéntese e identifique todas las cosas negativas que no vienen de Dios que actuaron en su familia. Ubique todo lo que pasó, aunque usted no lo esté viviendo en su matrimonio, porque esas son puertas que hay que cerrar, son áreas que hay que cancelar, son relaciones que hay que romper. Otro impacto negativo es que la persona ya no va a poder establecer una relación íntima. Entonces, ¿qué usted tendría que hacer si usted está casado ahora mismo? Analizar qué nivel de intimidad usted tiene saludable. Otro impacto negativo en el matrimonio es la falta de perdón, en el divorcio es la falta de perdón. Entonces, si tú estás casado, ¿qué tendrías que hacer ahora? Hacer un pacto de perdón constante, hasta 70 veces 7 por día. Otro impacto negativo es que se aleja de Dios, se aleja del pacto de Dios. Entonces, ¿qué tendrías que hacer ahora? Hacer un pacto para estar en su presencia constantemente. Otro impacto negativo, ¿cuál es? Que ya la persona deja de actuar con amor y con paciencia. Si tú no tienes amor, no va a tener paciencia. No se puede tener paciencia si no hay amor. Una persona tiene paciencia, puede lograr todas estas cosas. Entonces, vamos a evitar, hermanos, que todos estos impactos negativos
pues lamentablemente lleguen a nuestros hogares. Si ya te pasó, no importa. Vamos a trabajar para limpiar, para cancelar, para cerrar, para provocar un avivamiento en nuestro matrimonio. Si viviste un divorcio, es tiempo de poder hacer liberación espiritual para reconocer cuáles fueron las faltas que te dirigieron a terminar tu relación en divorcio. Y si estás pasando por un proceso donde hay tristeza, donde hay un quebrantamiento en el matrimonio, espero que este tema te haya orientado y puedas recapacitar y, como dice la palabra, volver en ti. Dice la palabra, y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo, en la casa de mi padre hasta los sirvientes tienen abundancia de pan. ¿Hay abundancia de pan para ti? Así que vamos a cancelar en esta mañana, vamos a terminar ministrando la palabra de Dios, vamos a terminar orando, levantando un clamor para que podamos cancelar, desactivar toda enviación, todo dardo, toda hueste, toda potestad que quiera venir a destruir nuestros hogares. Y si estás en un proceso de separación, que el Señor restaure tu relación, si está en sus planes, porque a veces no toda relación es restaurada, no toda relación es restaurada, pero si hay un poder que sobrepasa todo entendimiento, es el poder que opera en este siglo, que es el del Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a estar orando en este momento para que el Señor opere en nuestras vidas de manera poderosa y podamos nosotros resistir el día malo y cancelar y cerrar toda puerta de divorcio en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros nos presentamos en esta hora delante de ti. Presentamos cada uno de los matrimonios, Señor, aquí representados, Señor, en nuestro país y fuera de él, mi Dios, para que tú selles, Señor, ese pacto divino que hiciste con tu sangre preciosa, Padre, para que nuestros matrimonios, Señor, sean consolidados, sean restaurados, sean sanados, Señor, y para que nuestras descendencias sean bendecidas hasta 1000 generaciones, Señor. Ayúdanos, Padre, como matrimonio, como pareja, mi Dios, a caminar juntos y a hacer tu voluntad, Señor, para que tu nombre, mi Dios, sea glorificado en nuestras familias, Señor, que seamos familias multiplicadoras, Señor, de tu gracia, de tu amor y de tu bondad, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Sí, Señor, venimos presentándote todas estas familias que están aquí. Padre, y sus familias extendidas, sus conocidos, todos los amigos, todas las personas que tienen intención de casarse, los que están en crisis matrimonial, Señor, los que ya se divorciaron. Padre, tú conoces las circunstancias de cada uno, Señor. Tú conoces el corazón de ellos, sus procesos. Padre, tú conoces de dónde vienen. Tú conoces si hay lealtades invisibles. Tú sabes si hay heridas generacionales y maldiciones, Señor. Pero tú tienes el poder para quebrantar, para romper, para estropear, para desarraigar toda planta que tú no plantaste. Por las llagas de Cristo, tú has establecido un nuevo pacto en nuestras vidas y ese pacto nos limpia, nos libra de todo mal. Así que venimos delante de ti cancelando todo plan perverso que venga a destruir la unión, la única unión en la tierra semejante a la unidad tuya y del Hijo, Señor. Señor, yo te pido en esta mañana que tú vengas, Señor, desarraigando, visitando, Señor, entorpeciendo los planes del maligno. ¿Para qué? Para que se perpetúe tu obra eterna. Señor, esto que hemos comunicado en esta mañana y que ha tenido tanto estorbo, Señor, de tantas vías, Señor, es porque algo tú estás haciendo. En una forma sobrenatural te estás moviendo. Yo sé que aún en el silbo apacible, Señor, en el ruido, en la distracción, Señor, tú puedes operar, porque no hay un rey, un Dios como tú, soberano, que te metes en el tiempo y que dices que un día es como 1000 años y que 1000 años puede ser como un día, como un segundo para ti. Señor, yo vengo delante de ti para quebrantar toda maldición generacional de divorcio en las generaciones de nuestros hijos, Señor. Padre, que toda interrupción, que toda situación que nos quiso a nosotros, un matrimonio como el nuestro, que nos vimos a la luz, a la orilla del divorcio, Padre, que vivimos trabajando para limpiar las secuelas
el impacto emocional en la vida de nuestros hijos, Señor. Así que nuestros hermanos también puedan levantar sus ojos y ver el impacto que tuvo esa circunstancia en la vida de sus hijos. Y quizá por eso están alejados de Dios, porque no comprenden que Dios pudo permitir eso sin saber que fue responsabilidad del hombre. Que nuestros hermanos también puedan buscar esa ayuda, que puedan encontrar ese refugio en ti, que puedan ver, Señor, multiplicada tu gracia y que puedan, Señor, cambiar la historia de sus hijos al tener una renovación de su propio pacto matrimonial en su propio matrimonio, Señor. Que puedan dar testimonio, así como nosotros, a las naciones, que puedan ser mentores, que faciliten a otros las herramientas, Padre, para gloria tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Gracias, Señor.